Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña, siempre lo digo, pero hoy es realmente cierto, o mucho más cierto que en otras ocasiones, un buen amigo de esta casa, Antonio Piñero. Me siento totalmente amigo de esta casa. Eso es, y totalmente encardinado dentro. Y parte de ella, uno de nuestros primeros blogueros que continúa ahí al pie del cañón ofreciéndonos su visión de tantas y tantas cosas sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre... Estoy admirado, Jesús. ¿De qué? Pues de que hasta hace un año y pico en el que me encontré totalmente abrumado por compromisos, prácticamente yo escribía todos los días. Sí, cierto. Todos los días. Cierto. Y ahora, es decir, 7 días sobre 7 y ahora solo escribimos 3 y en realidad no sé si es que el público es muy amable o es que hemos metido ya miles de páginas en el blog que prácticamente no hemos perdido más que un 10% de... Y sigue siendo uno de los blogueros más leídos en Religión Digital. Y seguiremos haciendo más cosas. Seguiremos haciendo. Hoy venimos a presentar 2 nuevas criaturas de Antonio Piñero, una con Atanor Ediciones y otra con EDAF, sobre la figura de Jesús. Antonio Piñero es probablemente no, yo estoy convencido que es la persona en nuestro país que más sabe de los evangelios, de todos los evangelios y de la figura de Jesús. No estoy tan seguro. Yo sí lo estoy, ha sido una inspiración y lo sabes, y buena parte de mi última novela tiene muchísimo que ver contigo y tiene que ser... Te lo agradezco. Y es tu culpa, en buena medida. Pero dejemos de hablar de nosotros, o dejemos de hablar de mí, y hablemos de Antonio y de sus libros. Empezamos, si quieres, por el de Daf. Sí. Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras. Estuve tentado de poner el hombre de las 1000 caras. ¿Tantas caras tiene Jesús de Nazaret? La idea central del libro es: Jesús de Nazaret es un hombre que existe realmente, y eso es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Existió Jesús realmente? Y yo digo, el 99,9% de la gente investigadora seria, atea o no atea, dogmática o no dogmática, de derechas o de izquierdas en religión, lo admite. Pero el problema está cómo se vio al personaje, cómo se transmitió. Y durante generaciones y generaciones ha ido cambiando la visión de un Jesús del que nace en Belén. Veremos si en pesebre, si no en pesebre, si con buey o con mula, que eso es otro... O si en Belén o no Belén, que eso también es otra cosa, ¿no? Pero realmente yo dije, lo importante, y lo he dicho y lo diremos aquí, no es si el personaje existió históricamente. Lo mismo que cuando tienes una ley, lo importante no es que esté la ley ahí. En verdad no es que fue, sino qué fue. Sí. Cómo tú desarrollas la ley o cómo tú desarrollas al personaje. Y el cristianismo es puramente reinterpretación, repensar a Jesús continuamente. Y entonces dije yo, bueno, pues vamos a ver cómo existe mucha gente, por ejemplo, los islámicos... Sí. Tienen un altísimo concepto de Jesús. Sí, es un profeta, el profeta anterior a Mahoma. Y de mucha importancia, no le llega a la altura. Pero sabemos que hay una parte dentro del Islam que están dispuestos a morir y a matar por una idea. Y yo dije, eso también puede ocurrir dentro del cristianismo. Y ocurrió. Y a veces pasa que hay mucha gente fundamentalista. Se basa esa idea fundamentalista en una imagen de Jesús única que debemos defender por encima de cualquier otra. Y dije yo, no. ¿Y por qué no? Porque los primeros cristianos dicen que no. Y a la prueba. Y entonces yo empecé a repasar pues todos los evangelios canónicos otra vez mentalmente, todos los evangelios apócrifos, los hechos de los apóstoles apócrifos, la literatura en general que se ha escrito en torno a Jesús hasta el siglo VII, sobre todo evangelios, y caí en la cuenta de que los cristianos del siglo I al siglo VII presentaban a un Jesús y lo contrario. Podía haber distintos tipos de... Bueno, no distintos tipos de Jesús, sino la antítesis del propio Jesús llamándose igual. Exactamente, y entonces... Comentábamos antes que podría ser un Jesús hijo de María una mujer llamada María Virgen, o de una mujer que no lo fuera, con hermanos, sin hermanos. Con hermanos, sin hermanos, hijo del Padre, no hijo del Padre, fíjate, en la naturaleza de Jesús. O sea, cómo era Jesús de verdad, la sangre que se ha derramado, los herejes que a partir sobre todo del concilio de Nicea en el 325 ha habido por todas partes. ¿Cuántas mentiras nos han contado sobre Jesús?
En parte hay muchas mentiras, pero en parte son también interpretaciones. Mira, si hay como la historia está contada desde el punto de vista de los vencedores, si hay un llamado hereje que está dispuesto totalmente a morir por aquello que los llaman herejía, ¿tú dirías este individuo está contando una mentira? No. No. Pues entonces, ese Podría libro, estar o no equivocado, pero como también como los que asumen tener cualquier verdad absoluta. Claro. exacto, y sobre Jesús no hay una verdad absoluta. Entonces el libro... No la hay, Antonio. No la hay. No la hay. ¿Y entonces qué estamos haciendo o qué está haciendo la institución? Porque sí que nos venden una imagen absoluta de Jesús, que en buena medida se basa también en Nicea, en los evangelios sinópticos. Hombre, la Iglesia es una institución bien asentada en el mundo y, como toda institución bien asentada en el mundo, necesariamente es una institución de poder y basa su poder, que es ideológico y espiritual, sobre la conciencia y sobre la sociedad y el dinero de sus creyentes a base de, digamos, una realidad que tiene que ser inamovible. Entonces, directamente a tu pregunta, ¿cuál es el Jesús que a ti te venden como el Jesús definitivo? Pues empieza sinceramente con la repensación, reinterpretación que de Jesús hace Pablo de Tarso. Estamos bastante de acuerdo. Y con la repensación que hacen los discípulos de Pablo sobre lo que pensaba el maestro. Y cuando esas iglesias paulinas empiezan a adquirir potencia... Los que no conocieron a Jesús en vida son los que reinterpretan el mensaje. Exactamente. Bien visto. Exactamente. Y cuando esas iglesias son de un grupo de gentiles, sobre todo, es decir, paganos, que se convierten a Jesús Mesías, y el número de creyentes judíos del principio va disminuyendo, sin duda alguna, los aspectos de la imagen del Jesús, tanto terreno, como sobre todo celestial. Del Jesús judío, porque él era judío. Totalmente. Vivía en una sociedad determinada, en un momento específico de pues la historia. Esos elementos se van desjudaizando, se van desapocaliptizando y se transforman cada vez más en un Cristo celeste, un Salvador universal que es admisible. Como yo lo he dicho muchas veces a los alumnos, cuando realmente un predicador está intentando ganar a otras gentes para una fe, lo que está haciendo es como un buen mercader. Sí. Está vendiendo su idea y tiene que saber venderla bien. El primer gran mercader de Jesús es Pablo. Pablo de Tarso, sí. Entonces yo diría, ¿cómo se compone esa imagen? Y todavía no hemos respondido directamente. Bueno, base, Pablo de Tarso, sin duda alguna. Subbase, los discípulos de Pablo, que redondean ya la imagen. ¿Cuáles son esos discípulos? Sin duda alguna, los 4 evangelistas. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en pensar que, a pesar de que haya una variedad de visión de Jesús entre Mateo, Lucas, Marcos y Juan, sin embargo, los 4 tienen ciertas directrices fundamentales sobre cómo interpretar la vida, la misión y la muerte de Jesús que son paulinas. Cierto. Vale. Entonces ya tenemos ahí unos discípulos de Pablo que realmente te dan una imagen, pero que es una imagen, sin duda alguna, del Cristo terreno, pero visto desde el Cristo celestial. Desde la perspectiva de la resurrección. Claro, y afirmando que el Cristo celestial, en sus notas principales, es lo mismo que el Jesús terreno. Ahora bien, resulta que esa gente que está así, que son paulinos sobre todo, caen en la cuenta que también tienen que ser más universalistas y cuando ya forman esa imagen de Jesús, aceptan por pacto la imagen de Jesús, por ejemplo, que le presentan otros elementos más judíos. Hemos hablado ya de Mateo, que presenta una imagen muy judía de Jesús. Pero tenemos la imagen judía subyacente de la teología de la epístola de Santiago. Aunque sea una epístola moral, pero en el fondo presenta, digamos, la moral de un Jesús del siglo I puramente judío. Sí. Es un aspecto de Jesús. O tenemos el Jesús del Apocalipsis, que es el Cordero, que es paulino en algún aspecto, pero es totalmente judío. Entonces yo creo que esa imagen, y ya con esto respondo directamente, se forma por una especie de consenso, que es la tradición. Al principio muchas ramas, y al árbol ese,
la imagen de Jesús se le va podando las ramas que son disonantes y va quedando un árbol que se transmite durante 19 siglos. ¿Y cuál es la cara, si hay alguna cara de Jesús con la que tú más te identificas? Yo mismo. Me pones en un brete. Esto sí que es una pregunta difícil. Lo que tiene, hacer entrevistas. Claro, es que resulta que yo veo a Jesús con los ojos de un historiador, y al situarlo como un nacionalista judío, en algún punto fanático, y ruego que se me entienda, es decir, fanáticamente convencido, extremadamente convencido, entonces es difícil que me pueda digamos, sentir absolutamente cómodo con esa imagen. Ahora, sí me sentiría cómodo con los rasgos de la personalidad de Jesús, de la ética de Jesús, de la cual ha salido un humanismo que en el mundo occidental un sistema de valores. Se ha hecho universal. Es decir, que esos valores desde la Revolución Francesa y esos valores que hoy son el humanismo occidental, las bienaventuranzas, están naturalmente formados con muchas ideas de Jesús. Con ese Jesús yo me siento de acuerdo. Pues con ese Jesús yo también me siento bastante a gusto. Hay muchísimas caras, lo cual nos hace pensar, y vamos a pasar justo después de esto, a hablar del siguiente libro, pero hay muchas caras, lo cual implica que, al menos desde el punto de vista del historiador, no hay una sola verdad, un solo Jesús. Sí, no lo hay. No lo hay. ¿Cómo se vive y cómo se puede vivir la fe teniendo en cuenta esto? Claro, realmente estás tocando preguntas fundamentales y básicas, y además que me dejan temblando. Jesús lo es. Sí, es que es básico esto. Yo me lo he preguntado muchas veces, porque si tú consideras el Jesús de la historia como una base de la que no puedes, ineludible, del Cristo de la fe, no es lo mismo que el Jesús de la historia fuera A o no A. O sea, que fuera amigo totalmente de las mujeres y tuviera discípulo de las mujeres, a que no fuera en absoluto feminista. No es lo mismo. No es lo mismo. Y sin embargo, pues parece que la manera de lograr esa unidad es podar aquello que no nos conviene. Siempre podamos aquello que no nos conviene. Y la Iglesia lo hace. Y entonces te quedas solamente con un Cristo celeste, poderoso, que en el fondo es un héroe, y realmente que creo que no corresponde totalmente a esa realidad. ¿Y cómo se puede vivir así? Pues se vive así si tú cierras de algún modo voluntariamente, es lo que se llama la fe del carbonero, a otras posibilidades que tú puedes ver cuando tú investigas personalmente a la figura. ¿Tendríamos una cara, Antonio, tendríamos una cara de Jesús hoy? Para Jesús hoy. ¿Quieres decir del Jesús de la historia? Yo sí que lo pintaría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, aunque parezca que no, tanto los creyentes como los no creyentes, hoy, en el 2012, a finales ya, digamos, de una época y en el comienzo de otra, porque es que ahora estamos quizás comenzando otra, pues resulta que nos estamos poniendo de acuerdo. Es decir, hay un consenso. Un consenso en ver unos cuantos rasgos de Jesús en los que estamos todos de acuerdo. Liberales, no liberales, independientes, no independientes. Al final son este sistema de valores del que estábamos hablando hace un momento. Uno de ellos es eso. Pero otro afecta también a su persona, a su entorno, a su familia y a sus ideas, independientemente, digamos, del sistema de valores éticos, es decir, a sus ideas teológicas. Entonces tú dirías, ¿se puede formar una imagen de un Jesús en el que haya un cierto consenso? Pues sí. Por ejemplo, hay dos personajes. Te voy a nombrar a dos personajes que han dado esa imagen. Sí. Por una parte, Rafael Aguirre. Rafa Aguirre, ¿en qué podemos saber de Jesús hoy? Sí. Hace al final, y ha sido un libro relativamente criticado por mí en algunos aspectos y por Montserrat Bermejo y algunos otros que trabajamos en la misma línea, pero él da al final una imagen de consenso de Jesús. Es un hombre de consenso, Rafael Aguirre. Intenta ser un hombre de consenso, sí, pero naturalmente no puede tener la libertad, por ejemplo, que puedo tener yo. Cierto. En el sentido de que él es sacerdote, él es... Aunque la ejerce, ¿eh? Bueno, ese es otro tema, pero la ejerce en bastantes ocasiones. No me quiero meter ahí. Bien. Pero ciertamente él presenta una imagen.
Otro es, por ejemplo, Fernando Bermejo, que también escribe en el blog y que es un hombre archiconocido por nuestros lectores de Religión Digital. Y él ha hecho en 2 famosos artículos que publicó en los años 2005 y 2006 y que yo he recogido, por ejemplo, al principio de mi obra Jesús y las mujeres, he recogido 26 puntos de consenso sobre Jesús de Nazaret, en lo que está prácticamente toda la investigación de acuerdo. Él lo da en un artículo sobre si hay una agenda oculta detrás de la búsqueda del Jesús histórico. Esos son 2 magníficos artículos de la revista. Oculta. Una agenda oculta detrás. Es decir, si tú, cuando buscas a Jesús, tienes en el fondo una idea predeterminada y lo que quieres es encontrar tu imagen del personaje. O bien estás abierto, nunca estás abierto del todo, siempre tienes prejuicios, pero o si estás suficientemente o eres suficientemente cauto, consciente, sincero y humilde de decir, tengo un montón de prejuicios y voy a ver si los dejo de lado. Destierro. Y los destierro si puedo. Entonces ahí hemos llegado a esa imagen. En el libro este de Jesús y las mujeres, que se agotó, lo publicó Aguilar deprisa, pero se agotó su ciclo vital después de unas 4 o 5.000 ejemplares. Igual vendidos. Hay que recuperarlo ya. No, lo ha recuperado Trota y lo va a sacar en una edición ya de Trota, que ha cambiado algunas cosas. Ahí al principio está qué imagen estoy yo de acuerdo. Y parte también lo he puesto aquí en Ciudadano Jesús. Ciudadano Jesús, que es el segundo libro del que venimos a hablar. Que es Son los 2 productos de este año. Uno salió en marzo, antes. Fue primero el de edad y luego otro salió en abril. Un hombre que no para, ya lo ven ustedes. Ciudadano Jesús, las respuestas a todas las preguntas, que es, me contabas antes, que es un poquito el resultado de 41 años de docencia y de escribir un libro, en cierto modo, con las tripas, sin el soporte de nada libros, delante. De estudios delante, de citas. De nada adelante. Te pones a responder preguntas que te han hecho a lo largo de tu vida profesional. Sí. Sobre la Pongamos figura de 40 Jesús. años, en clase, en conferencias, en charlas en radio, en televisión, en prensa escrita o prensa hablada, por la calle, en fin, de 1000 cosas, amigos, en reuniones. Me han hecho 20.000 preguntas sobre el personaje y lo único que he hecho es responderlas. ¿Cuál es si recuerdas, la más curiosa que te han hecho? ¿Curiosa? Yo creo que hay muchísimas curiosas. Muchísimas curiosas. Yo no sé si me atrevería a decir, no sé, por ejemplo, una de las cosas curiosas es si Jesús realmente pues fue un agitador. Un tipo que era un agitador. ¿Y lo era? Social. Bueno, antes has comentado que sí, que en cierto modo era un fanático con todos los matices de esa... Evidentemente, pero también hay que precisarlo, ¿no? Porque claro, este Jesús tú no puedes decir es un agitador social y te callas, porque entonces la gente rellena las palabras agitador social con lo que quiere. Y lo coloca ahí en la Puerta del Sol, que podría haber 15M, estado. O lo coloca como el Che Guevara y tal. No, Jesús es mucho más complejo. Otra, la que me han preguntado muchísimas veces y me siguen preguntando, es lo de si existió Jesús realmente. Oye, es una pregunta que la formula todo el mundo. Esa batalla debería estar más que superada, porque claro. Hay tantas pruebas de la existencia de Jesús como las de, igual digo una burrada, como las de Julio César. No, como más. Por eso te digo que nadie duda de la existencia de los emperadores romanos. Pues no. Sin embargo, digamos Julio César, pues te puede dejar frío, pero Jesús no. Claro. Y entonces, si un personaje como Jesús te afecta de verdad, ya sí que preguntas la base. A nadie se le ocurre preguntar si existió Confucio realmente. Pues no, eso no lo pregunta probablemente nadie. haya más dudas sobre la existencia de Confucio, pero bueno, en fin. A mí hay una pregunta que recuerdo haberla hecho hace unos meses en una persona muy querida en Barcelona, haber discutido mucho sobre eso, sobre si Jesús se creía ¿cuándo Jesús empezó a tomar conciencia o supo que él era el Hijo de Dios? Vaya una pregunta. Desde el principio terrible. la tiene únicamente cuando Respondo. a partir de los 12 años, cuando está ocupando los Respondo. asuntos de su padre. Depende de qué es lo que entendía Jesús por Hijo de Dios.
Tú hace un momento diste una pista de la que ahora no te puedes salir. Dijiste, está totalmente de acuerdo, y yo también, en que Jesús es estrictamente judío. Sí. Pues si tú estás de acuerdo que Jesús es estrictamente judío y que su religión es estrictamente judía, estarás de acuerdo en que no rompe el marco de la religión judía. No, pero sí, es cierto que los judíos esperaban la llegada del Pero, del Mesías. ¿cómo entendía un judío del siglo I que era un hijo de Dios? A ver, ¿cómo lo entendía? Entrevisto yo. Bueno, pues lo entendía de 20 maneras distintas, Sí. y alguna podía tener algún rasgo sobrenatural, pero el hombre de la calle y el 90% pensaba que era un hombre corriente. ¿Y tú crees que Jesús nunca llegó a pensar que él era Hijo de Dios. hijo de Dios? Claro. podemos Hijo de serlo Dios todos, en el siglo evidentemente. XX quiero decir hijo de Dios real, físico, diríamos. El Mesías. Óntico. ¿Jesús se pensaba a sí mismo como el Mesías o no? Yo al final de la vida estoy convencido que sí. ¿Cuándo supo o creyó saber que él era el Mesías? En mi opinión, dudó siempre. Dudó siempre. Y algunos investigadores tienen razón cuando dicen que Jesús dudaba, y algunos, ahora ya menos, a partir del principios del siglo XX empezó a dejarse ya esa teoría de que Jesús no creía en su mesianismo, ahora todo el mundo lo cree. Pero el problema está, es que hubo 11 mesías, más o menos, desde la muerte de Herodes el Grande hasta el año 66 y pasado hasta el 70, en que los romanos se liquidaron el templo de Jerusalén. ¿Tú crees que los 11 mesías se creyeron hijos físicos? Oye, estamos hablando de una cosa seria. Si yo soy hijo de Dios, es que soy hijo real. No lo puedo decir metafóricamente. Entonces yo no eludo las preguntas, ¿eh? Si tú dices, ese hijo de Dios es sentirse físicamente igual al Padre, consustancial al Padre, con el mismo poder, no creado, sino existiendo desde toda la eternidad con el Padre, yo diría, Jesús, eso no se lo creyó jamás. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza O sea que el hombre. Bueno, pues ese es el credo niceno-constantinopolitano, lo que tú estabas ahora, diciendo de memoria. Recordando, sí. Y recordando. Yo creo que si Jesús... A ver si te vale esta respuesta. A ver. Si Jesús baja ahora y toma el credo niceno-constantinopolitano, que tiene, pongamos, unas 29 propuestas sobre Jesús, ¿cuántas crees, aparte de que murió en la cruz, etcétera y tal, como mero hecho, cuántas crees que él firmaría de cabeza? Si volviera de los cielos, por lo menos la de la resurrección, seguro que la firmaría. Ya el resto habría Pues yo verla. creo que solo firmaría al principio, más o menos, Sí, ¿no? alguna del principio. Y yo creo que Jesús no se sentiría nada a gusto con el credo niceno. No se sentiría tampoco reflejado con... No solo con el credo niceno. Yo estoy sino con- hablando del Jesús de la historia. Ajá. Del Jesús, incluso, por ejemplo, el que ha intentado escribir Pagola Sí. sin llegar a... porque también Pagola dice que su estudio es un estudio histórico, Claro, es una aproximación, pero también histórica, una pero aproximación es desde una la fe, aproximación claro. teológica. Teológica, evidentemente. Mientras que lo que estamos haciendo, Claro. por ejemplo, en nuestro blog, no es una aproximación Claro. teológica. Lo que hacemos nosotros es pura literatura. Nosotros. No, nosotros. Ah. Tú haces un estudio Yo hago esto y sensato procuro y- hacer historia. Claro. ¿Y la gente está de acuerdo o no? Y Se somos puede muy hacer... criticados. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión, pero después de tantos años estudiando, escribiendo y hablando de Jesús desde una óptica de historiador, de profundo conocedor de los textos, de la realidad, de lo que sucedió en aquella época, ¿se puede vivir con fe? Yo no vivo con esa fe. Yo personalmente no puedo. Es decir, si me preguntas, por ejemplo, ¿tú crees en Jesús como hijo de Dios real, óntico, tal como tú definías antes en el credo? Yo no creo en eso. Sin embargo, yo no soy un ateo. Soy un teísta. O si quieres, un agnóstico, un poco al estilo teísta, ¿no? Estamos comentando ahora en el blog lo de Fluo, con muchísimos lectores, no sabes lo que se arma ahí. Bueno, yo soy un poco al estilo de Fluo, que estoy convencido de que Deus, Dios, sive natura. Es decir, se puede predicar lo que se puede predicar de Dios y no se puede predicar de Jesús, que es lo que te interesa para tu pregunta, es todo lo que se puede predicar del universo y del cosmos, que es eterno, que no hay ninguna razón para la que no lo sea, que en conjunto es omnipotente,
que no ha de pasar, que es omnisciente, etcétera. La razón universal. Entonces, tú puedes vivir en la fe en Jesús, tal como te lo presenta la Iglesia, creyendo al mismo tiempo en la razón universal, tal como creo yo lo veo muy difícil. Y sinceramente lo veo difícil. Y respondería que no, si soy sincero. Pero al mismo tiempo habrás notado que yo no soy un individuo que ataque directamente la creencia. No. Mides cada palabra y lo haces con una pasión de alguien que no sé si ama, pero que sí aprecia al personaje. Rotundamente. Al personaje. Me he dedicado toda la vida al personaje y valoro al personaje en un montón de cosas. Pero yo no lo considero mi modelo. ¿Por qué? Pues porque somos de 21 siglos o 20 siglos de distancia y entonces hay ciertas cosas que, y muchas, y muy profundas que yo no puedo aceptar. Pero sí que puedo aceptar que como historiador tengo que ver que a lo largo de 20 siglos hay un montón de personas que están totalmente convencidos de ese Jesús Cristo celeste y Jesús terreno, que son una misma persona, que dan su vida por ello. Y eso para mí es un profundísimo respeto. Antonio, nos hemos quedado sin tiempo, pero espero que tengamos ocasión, tanto aquí como fuera de estos muros, para seguir hablando, dialogando y apasionándonos con este y con otros temas. Yo estoy apasionado y eso es ahora con la jubilación y todo eso forzada, es decir, yo no me quería jubilar. A mí me han jubilado los sindicatos. Bueno, pero esa jubilación los sindicatos, es pero una yo sigo jubilación con... de papel y de sueldo, pero la jubilación... Sí, pero el sueldo no es muy importante. Olín, si te tocan la cartera... Bueno, sí que es perfectamente activo y lo demuestras cada día en el blog y con tus... Y tenemos proyectos verdaderamente que están en marcha, son proyectos en trance de realización. Y les seguiremos hablando de ellos y esperamos que en alguno de ellos podamos... Está mucho más cerca, seguramente. Muy bien, Jesús, Antonio, encantado. muchísimas gracias. Oye, no, gracias a ti. Decimos eso. Un catedrático de universidad es un cero. Un cero a la izquierda sin un amigo que lo publicite. ¿Y de qué hablaríamos nosotros si no hubiera catedráticos que pudieran escribir cosas tan interesantes como la tuya? Otros. Bueno, pues nada. Pues bienvenido, Antonio, muchas gracias por todo. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Espero que disfruten de esta, igual que al menos yo lo he hecho, y espero que Antonio también. Yo también. Muy buenos días. Un saludo a todos. Hasta luego. Días.